Dímelo, corillo, bendiciones, que es la que hay. Bienvenido a otro episodio de JM, el podcast. Te pido por favor que te suscribas, actives la campanita, le des like a este contenido. Mira, comenta cuál fue la parte que más te ha impactado y compártelo con alguien para que sea bendecido. Yo creo, mano, que hay momentos en los que el Padre se manifiesta para que los que no creen, crean. Y hay momentos en los que tal vez no comprendemos, pero en ese momento que no comprendemos, el Padre nos muestra para que comprendamos. Así que yo creo también que hay milagros vivientes. Y hoy vamos a conocer la historia de uno de ellos. Así que me complace anunciar con mucha alegría y mucha felicidad a mi madre espiritual, la apóstol Isabel Soribán. Bendiciones, hijo. Bendigo a cada vida que está en este lugar. Bendigo a cada hijo. Y bendigo a todo aquel que nos va a estar escuchando en esta noche. Y yo sé que va a ser de gran bendición para todo aquel que reciba este mensaje. Yo sé que va a llegar hasta los confines de la tierra y hasta allí va a llegar este mensaje. Amén. Yo sé que hay un milagro el cual marcó tu vida mucho, pero yo creo que además de conocer el milagro, tenemos que conocer a quién le sucedió el milagro. Y me encantaría que me hables de ti. Eh, ¿cómo te describes? ¿Cómo fue tu crianza? ¿Cómo fue tu niñez? Háblame de ti. Pues mira, mi niñez fue feliz. Fui una niña feliz. Una niña que fue criada con su papá y su abuela, ya que mi mamá y mi papá, cuando éramos muy pequeños, ellos se separaron. Yo me quedé en la familia paterna con mi papá y mi abuela. Y allí tuve una crianza donde no tuve carencias, fue una infancia muy feliz, la pasé muy bien. No estuve con mi mamá, pero aún así, pues, siempre la amé, nunca tuve ningún tipo de rencor, pues por no haberme criado, ¿verdad? No haberme... somos tres niñas de mamá y papá, y pues mi mamá me tuvo a mí a la edad de 14 años. De 14 años, fue muy joven, ya a los 16 ella tenía 3 niñas. Fue muy difícil para ella. Y digo esto de testimonio, no para juzgar, ¿verdad? Ni para señalarla, porque al día de hoy tengo una relación muy buena con ella. Yo la amo con todo mi corazón. La honro. Si ella va a escuchar luego este mensaje, este video, este podcast, la honro, la amo demasiado. Así que, pero sí, tuve una infancia muy buena. Luego como a los 11 años, me fui a vivir con una tía mía, una hermana de mi papá, donde pues ahí estuve con ella hasta que me casé. Hasta que me casé con el apóstol y a los 17 años. Me casé a los 17 años y tengo 47. Así que ya tenemos 30 años juntos. Eso también. Con 3 hijos y 3 nietos. Acho, a mí se me olvidó decir que había un público en vivo ahí que está bien feliz escuchando esto. ¿Cómo, cómo a tu temprana edad, ¿verdad? Vamos a conocer después cómo fue el padre restaurando esa relación. No sé, ¿cómo fue, en qué te afectó el hecho de no haber crecido, ¿verdad? Con tu mamá en aquel momento. ¿Cómo te afectó
eso en lo personal? Pues mira, como toda niña, ¿verdad? Siempre necesita a su madre, a su padre, pero aún así no me afectó. Siento que en lo personal no me afectó porque ella cada año, ella se mudó a los Estados Unidos y cada año ella siempre llegaba a mi casa, siempre venía a verme, a veces viajaba 2 veces al año y siempre estaba presente. O sea que no fue una madre ausente del todo, sino que pues siempre estuvo ahí y cuando estaba en los Estados Unidos, pues hablábamos por teléfono, que siempre manteníamos una comunicación, Claro. que no del todo estuvo ausente. Ok. Conforme vas creciendo en eso de la adolescencia, podemos ver que, no sé, muchas personas dicen que ahora lo que es el mundo, whatever, no, nos ataca más. Pero yo quisiera también saber desde el punto de vista de, de sus tiempos, cómo era la adolescencia en sus tiempos. No quiero, no quiero decirlo así porque pero, pero en sus tiempos de Pues, adolescencia, ¿cómo fue? pues mira, fueron tiempos muy buenos. Fueron tiempos muy buenos porque no había tanta delincuencia. Recuerdo que para esos tiempos nosotros estábamos más afuera. No sé si los que están aquí pueden entenderme. Era una convivencia sana, feliz. Recuerdo que hasta cuando estaban en los días lluviosos, nosotros nos tirábamos a la calle. Ahora no, ahora llueve. Y tú le dices a un niño, no te mojes porque te enfermas. Y en mi tiempo decían llueve y veíamos lluvia y rapidito íbamos a la parte de afuera. Que era una adolescencia, una infancia muy buena, muy sana. Compartíamos más entre amistades, nos íbamos en bicicleta. Era algo extraordinario, de verdad que sí. Y yo me gocé todas esas etapas. Me las gocé porque tenía muchas amistades, muchas amigas, muchos amigos y la pasé, de verdad que la pasé muy bien. Cuando vas creciendo, ¿verdad? Que ya estás en esa etapa de la adolescencia, ¿cómo fue esa transición de adolescente a adulto? ¿Cómo fue eso? Pero, ya, yo quiero conocer esta historia. ¿Cómo conociste a papá? Es bastante complicada y bastante larga, pero te voy a contar parte de ella. Yo conozco al apóstol a los 17 años a través de su hermano y de una amiga que yo tenía. Ahí nos presentaron. Él me llevó a mi casa, que me monté en el carro, no sé cómo fue, pero me monté. Y él me llevó a mi casa. Y luego de ahí, pues surgió una amistad y pues más allá, ¿verdad? Pues después comenzamos a salir hasta que pues nos enamoramos y en menos de 3 meses ya nos habíamos casado. ¿Tú sabes lo que es eso en menos de 3 meses? Pero fue una bendición porque mira, ya llevamos 30 años. Sí. A veces hay noviazgos que duran 5 o 6 años y no duran ni un año de casados. Vamos a hablar de eso. ¿Qué tan difícil o cómo fue establecer una relación para lo que para muchos es, para la mayoría piensan? Eso para mí son supersticiones que piensan pero ¿cómo fue eso? Crecer, o sea, desde temprano, ¿cómo fue crecer en relación, complementado ustedes? ¿Qué tan difícil fue? Ok.
Yo fui una adolescente muy madura. Me consideré una joven muy madura. Y era disciplinada. Y pues yo todo me lo hacía. Yo todo me lo preparaba. Así que ya tenía como que una base. Y pues cuando me casé, ¿verdad? Como todo matrimonio, pues al principio lo que tú te complementas con tu pareja, porque somos dos personas bien diferentes, y pues a lo que íbamos complementándonos, ¿verdad? Él me conocía a mí, yo lo conocía a él, porque no es lo mismo ser novios que ser esposos. Ahí es totalmente diferente. Ahí es que tú conoces bien la persona, ahí es que nos conocemos bien. Y pues al principio fue un poco difícil, pero después pues todo como que iba encajando todo a la perfección. Como- Era fácil, papá. No, mi amor, no te quiero tirar al medio, pero como no puedo mentir, Te amo, no, papá. no fue fácil, no fue fácil. Fue mucho orar, fue mucho orar. Y no conocía, y porque yo iba a la iglesia católica, pero aún así como que tenía esa comunicación, y siempre me dirigía al Padre. Y pues oraba mucho porque los primeros años pues fueron muy buenos, pero luego pues comenzaron un sinnúmero de situaciones en la familia, en nuestro matrimonio, y pues tuve que orar mucho, doblar muchas rodillas para que, ¿verdad? El Padre transformara su corazón. Y, y gracias a papá que pues así pasó, Así lo hizo. así lo hizo. Con- Y lo sigue haciendo una vez más. Y seguimos, ¿verdad? Y papá se sigue glorificando en nuestras vidas. Eso, amén, constantemente. Estamos en la rueda del alfarero. Así es. ¿Cómo vamos a hablar de esos principios como cuando vas creciendo, ¿verdad? En lo que es el matrimonio y demás. Pero ¿cómo conoces lo que era, cómo fue esa transición de lo que es, no diría la religión, sino cómo pudiste establecer una conexión de padre e hija con Dios? Ok. Nosotros cuando habían unas amistades, un sinnúmero de amistades que eran del apóstol, y ellos comenzaron a invitarnos a la iglesia, a él, especialmente a él, porque pues lo conocían directamente a él. Lo comenzaron a invitar a la iglesia, pero surgieron muchas cosas que de momento lo posponíamos, y hasta que llegó un día que ya eso no pudo ser posible, porque surgían muchas excusas, pero llegó el gran día. Llegamos a una casa, a una iglesia, donde estuvimos visitando por varios meses, pero luego, pues ahí ya entregamos nuestro corazón al Señor, y Él pasó al frente, y luego pues pasamos toda la familia, que eran mis hijos y yo. Todavía Yair no estaba. Y pasamos al frente y hicimos la oración de fe, de confesión de fe, hasta el día de hoy. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque muchas personas tienen diferentes tipos de encuentros, ¿verdad? Unos sienten a Dios de una forma, otros lo sienten de otra. Cómo fue tu experiencia? Pues fue algo muy especial, e inclusive recuerdo que ese día había llegado un predicador y nos dio una palabra. El apóstol se acuerda de ese día, nos acordamos de ese día. Le dijo al apóstol que si no hubiera llegado a una casa, lo que esperaba para su vida era muerte. Y a mí me dice, el Padre
escuchó tus oraciones. Y yo dije, wow, gracias papá. Y fue algo que comenzó a fluir, fui llena del Espíritu Santo y fue algo maravilloso, porque nunca lo había sentido, porque al venir de una iglesia católica, que todo es un rezo, todo es algo repetitivo, es algo que de verdad pues no me llenaba, por decirlo así. ¿Cómo te chocó? ¿Cómo fue ese boom de la transición? Muchas veces tenemos que transicionar, ¿verdad? De una cosa a otra. ¿Cómo fue ese boom de lo que era la iglesia católica ¿verdad? A lo que sientes ahora? No, totalmente distinto. Ahora uno tiene un gozo, tiene una seguridad, una esencia, tenemos identidad y estamos llenos del Espíritu Santo. Y es algo que es algo muy totalmente diferente. Es algo que se siente día con día porque sabes que hay alguien que anda contigo, hay alguien que siempre te acompaña y ese es el Espíritu de Dios. Amén. Cuando, ¿verdad? Siguen pasando los años, mientras empezaste a lo que era, ¿verdad? Los principios de la iglesia, muchas personas se les hace difícil lo que es establecer una conexión de una relación con Dios, poder hablar con Él. ¿Cómo fue, qué tan difícil se te hizo establecer una relación de padre e hija, de tú poder hablarle y saber que aunque no lo veas, Él está ahí? ¿Cómo fue, qué tan difícil fue y cuánto tiempo más o menos tomó conocer y establecer una relación con Dios? Pues mira, tan pronto nosotros llegamos a la iglesia y aceptamos al Señor, llevábamos ya unos meses escuchando la palabra, ¿verdad? Escuchando la adoración. Y tan pronto aceptamos al Señor, pues fue una conexión directa. Fue una conexión directa porque es algo que es algo que no se puede explicar, sino que se siente. Es algo que se siente, que se vive todos los días. O sea, es una relación que no tan solo tienes que irte a arrodillarte, a orar con el Padre, sino que donde quiera que tú vayas, Él está contigo. Entonces es una comunicación que tú tienes de todos los días, porque yo hasta cocinando, hasta fregando, hasta haciendo lo que tenga que hacer, yo estoy hablando con papá. Entonces pues Él está ministrando mi vida, que es algo que llegó y ya, y se siente. Cuando, ¿verdad? Cuando sigue pasando el tiempo, estamos aquí. Estamos tratando de resumir lo que es la historia de cuando era pequeña, de todo eso. ¿Cómo? Vamos a brincar un poquito más adelante. Vamos a hablar, ¿cómo fue tu experiencia con lo que era el llamado pastoral? Ok. Pues transcurrió el tiempo y ya en la casa, ¿verdad? Ya nos habían dado una palabra. Ya de por sí desde la eternidad, ¿verdad? Ya estábamos marcados, ya estábamos sellados, ya el Padre había dicho, no, esta familia me pertenece. Así que solamente lo que el Padre ya había dicho, se lo decía a los profetas y los profetas donde quiera que nos veían. Porque era una cosa que hasta los supermercados. Íbamos a un supermercado y se paraban ministros de la palabra, ministros de Dios, a darnos una palabra. Eso era donde quiera que íbamos. Wow. O sea que ya esa palabra ya estaba ahí, ya estaba impregnada en nuestros corazones. ¿A qué edad más o menos, si con el uso de razón, ¿verdad? Es que ustedes dan el paso. Y antes, ¿verdad? De esa edad, yo no sé si también los marcaban. Antes de que ustedes establecieran, ¿verdad? Esa relación, yo no sé si a ustedes ya, como que, por ejemplo, se los decían. Porque en muchos casos a personas que no están convertidas les dicen, mira, tú vas a hacer esto. Uh-huh. Desde antes de verdad, de irse a, vamos a decir, a una casa. Antes de estar en una casa, pues le lanzan también una palabra. En su caso también fue igual antes de llegar a una casa.
Pues mira, no recuerdo, no tengo recuerdos de eso, pero sí recuerdo que el apóstol pues en ocasiones me decía que ya él venía sintiendo un llamado. Lo que pasa es que cuando uno es joven pues le da largas al asunto, pero ya en su caso pues ya él venía sintiendo que tenía que entregar su vida al Señor. Cuando, ¿verdad? Llega ese momento, ¿cómo se sintió ejercerlo? Pues ya papá nos contó la experiencia. Si no han visto el contenido, está en YouTube, lo pueden revisitar. Pero ¿cómo se sintió la experiencia desde tu punto de vista? ¿Cómo tú te sentiste ejerciendo aquella palabra que se estaba materializando, una promesa del Padre cumpliéndose? ¿Cómo se sentía? Pues eh, contenta. Me sentí contenta porque ya se estaba viendo lo que yo tanto le había pedido al Padre. Ya yo estaba viendo encaminando, ya yo veía mi familia encaminándose hacia eso. Entonces, cuando ya vamos al pastorado, fue algo que al principio, cuando ya el apóstol me había expresado que ya teníamos que ya salir al pastorado, porque ya él no aguantaba más, porque ya era que teníamos que hacerlo. Yo le dije, ¿verdad? En la humanidad de uno, le dije, pero mi amor, pero es que no hay dinero. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Porque hay gastos. Y, y él así bien, con mucha autoridad, me dice, con dinero lo hubiéramos hecho muy fácil. Quiere decir que si no tenemos el dinero, es porque el Padre es el que lo va a hacer. Porque papá es el que lo va a pagar. Que así nos decían, si el Padre invitó, él paga. Oh my Así que God. ya está todo pago. Y fue así. Comenzamos a ver la mano del Padre en todo momento. Apareció todo. Ahí es cuando comprendemos que no dependemos de nosotros mismos y dependemos de Él. Eso es así. Cuando vamos ya que hablamos también un poco del pastorado, de tu crianza, de cómo fue tu adultez, tu juventud, ¿cómo, qué ha sido lo más difícil que te ha tocado vivir? En el pastorado. Sí. Pues lo más difícil para mí ha sido, para mí la traición. La traición y doloroso cuando hay alguien en la casa y después no está. Porque uno le toma aprecio, le toma cariño, uno los ama de verdad con todo nuestro corazón. Y cuando ya no están, pues duele. Eso es lo más difícil, porque no puedo hablar de que no tenemos algunos, ¿verdad? Pastores, ministros. Yo les he escuchado que lo más que a veces ellos sienten es que no pueden dedicarle tiempo a la familia. Pero en nuestro caso, pues nuestros hijos están con nosotros en la casa. Entonces, pues sí, tenemos tiempo con ellos todos los días. Y ya pues por lo menos los grandes ya están casados, ya tienen su vida. Y aún así pues como quiera estamos aquí, los vemos. El chiquito está con nosotros y tenemos ese tiempo de calidad con él en la casa también. Y salimos y lo llevamos al cine. Que entiendo que lo más difícil para nosotros pues ha sido eso. ¿Cómo? Yo me acuerdo muchas veces que cuando ese hombre hermoso que está ahí bien dice que lo más que le duele es el te lo dije. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo tú te sientes, verdad? Sé que es difícil, pero ¿de qué manera uno toma esa valentía de decir, yo voy a correr con los que corran? Bueno.
hemos tenido que hacerlo así. Porque si nos detenemos a esperar, la visión del Padre se estanca. Entonces tenemos que correr y que ellos nos sigan. Porque no podemos detenernos. Tenemos que continuar llevando la palabra, haciendo lo que el Padre quiere. Porque entonces no podemos acomodarnos a como los hijos quisieran que nos acomodemos, sino que ellos son los que tienen que correr con nuestra visión. Amén. Cuando pasan, ¿verdad? Los días, pasan situaciones, ¿verdad? ¿Cómo ahora ustedes se sienten? ¿Cómo, verdad? En tu caso, yo sé que por más difícil que sea, el Padre siempre da fuerza, pero ¿cómo tú sientes la recarga del Padre día a día en tu vida? ¿Y cómo son esos días en los que a veces yo diría que hay momentos en los que uno se siente a veces decaído, ¿verdad? Pero ¿cómo tú sientes la recarga del Padre en esos momentos? Son días, ¿verdad? Pues que a veces en muchos momentos no es fácil. No es fácil. Pues tenemos muchas cosas, muchos pendientes, tenemos muchos compromisos. Pero aún así, nos gusta porque estamos haciendo la asignación del Padre. Estamos haciendo lo que nos gusta. No sé si puedes entenderme. Es algo que aunque estemos cansados, siempre estamos ahí en el pie de lucha. Porque es algo que nos gusta, que nos apasiona. Que es algo que el Padre puso en nosotros. Es algo que el Padre inyectó en nuestro corazón. Y por tanto, como nos gusta, pues lo hacemos con amor. Aunque sí vienen esos días difíciles, pero cuando estamos en la presencia del Padre, el bálsamo de Él, el bálsamo del Espíritu Santo, nos renueva todos los días. Vamos a su presencia y Él nos renueva todos los días. Eso es amén. Vamos en lo personal, yo creo que vamos a llegar a la parte. ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha tocado vivir en lo personal? Pero además de lo más difícil, siempre llega la luz. Siempre llega la luz y siempre llega esa esperanza de que vemos la mano de Dios en nuestra vida. ¿Qué ha sido lo más difícil y de qué manera tú has visto la mano de Dios en tu vida? Pues mira, yo he visto la mano de Dios obrar en mi casa como nunca, desde siempre. Primero, como te estaba mencionando ahorita, restauró mi matrimonio. Eso fue lo primero. Restauró mi matrimonio. Luego quedó embarazada de mi hija y ella es un milagro. Ese fue mi primer milagrito, porque a ella no me la aseguraban. Ella nació prematura, ella estuvo con oxígeno y mientras yo estuve en el hospital, la doctora se acercó al apóstol y le dijo que solo un milagro podía vivirla, podía hacer que ella viviera. Solamente un milagro. A ella la tenían conectada con máquinas. Y ese es mi primer milagrito. ¿Cómo es algo tan único el hecho de que cada vez ver la mano obrando de la mano de Dios obrando, la mano de Dios obrando cada vez más fuerte en tu vida? ¿Cómo fue ese momento en el que la tuviste en tus brazos y dijiste, la ciencia se equivocó? Así mismo fue. Así mismo fue. Ella
ella estuvo en un hospital en Ponce y yo la iba a ver todos los días, pero solamente me permitían verla 15 minutos, media hora tal vez. Y yo tenía que irme para mi casa con mi corazón destrozado. Y en una voy, habían pasado como 10 días o más, y voy a verla como de costumbre, y no la veo donde siempre la veía. Y cuando llego, pues yo había pensado lo peor. Yo había pensado que le había pasado algo. Y cuando el médico viene donde mí, me dice, ya ella está bien. No sé cómo fue que pasó, pero ya le quitamos las máquinas, ya la desconectamos, ya está en incubadora y ella está como si nada. Y yo dije, gracias papá, porque me la salvaste. Qué lindo. Cuando, cuando siguen pasando los días, ¿verdad? A mí me gusta decir que siguen pasando los días, a mí me encanta decir eso. Eh, cuando pasa el tiempo, ¿verdad? Y puedes ver que esa promesa de Dios ya se cumplió, que sigue, ¿verdad? Sigue corriendo los días. ¿Qué más has vivido dentro de tu vida personal que se pueda testificar? Hoy es noche de testimonio, que estamos literalmente viviendo esto. Uh-huh. Tú lo dices y yo lo siento, yo lo vivo. ¿Qué más ha pasado? Pues mira, para hacerte el cuento, ¿verdad? Desde el comienzo, hace 9 años atrás, a mí me habían diagnosticado cáncer. Hace 9 años atrás. Y el Padre lo hizo una vez más. Amén. El Padre me sanó. Y todo estaba bien. Todo estaba bien, había transcurrido bien. Y no fue hasta el año, comenzando el año 2023, en enero, a mí se me comienza a hinchar una pierna. Y esa fue la señal de que algo estaba mal. En mi cuerpo algo andaba mal. Que yo le digo, gracias papá, bendita la pierna que se me hinchó. Porque eso fue lo que me envió el médico. Si no hubiera sido así, pues, otra cosa hubiera sido el cuento. Y voy a mi médico primario, y pues le digo que tengo una pierna hinchada porque era solamente una, era la izquierda. Y él me da medicamentos para eliminar líquido, porque pues aparentemente ese había sido el diagnóstico. Yo comencé a hacer una dieta porque pensé que era el peso. Y cuando voy por segunda vez al médico, le digo que los medicamentos no me estaban funcionando. Y es ahí donde él decide hacerme un estudio más profundo y me hace un CT. Y es ahí donde sale que tenía una masa en mi pelvis. Así de grande era mi tumor. Él me hace los estudios, luego de ahí me envían, y es la primera vez que me hicieron el primero. Y ya yo tenía una sospecha, pero yo no le había dicho nada a mi esposo ni a mi familia. Yo estuve toda esa semana hasta que fui al médico, callada y guardándome eso hasta que me dieran la confirmación de que era lo que yo me estaba sospechando. Cuando voy al médico, él es el que me lo dice, el oncólogo, y me dice, no te podemos operar, tienes que tomar quimioterapia. Y ya tú sabes, eso fue como un balde de agua fría. ¿Cómo tomar la valentía de expresarle eso a tu familia y qué tan difícil fue? Bueno, cuando yo salgo de ahí, cuando salgo del médico,
que él me da esa noticia, ya en ese momento no lloré delante del médico, pero ya estaba bastante afectada y, ¿verdad?, quebrantada. Y mi esposo me está esperando en la parte de afuera porque yo entré solita. Yo entré solita a la oficina y él me está esperando en el carro. Cuando pues voy donde él, ya yo me estaba montando en el carro ya llorando. Y se lo digo, ahí es que donde le doy la noticia y le digo, mira, papá, pues tengo cáncer y no me pueden operar. Tengo que pasar por el proceso de la quimioterapia. Y es ahí donde pues los dos nos dimos ese tiempo de llorar, porque era permitido, era válido, porque nos dolió, era un proceso que íbamos a pasarlo nuevamente, con la diferencia que la primera vez pues me operaron porque el cáncer estaba encapsulado y lo pudieron retirar, pero esta vez, como el tamaño era tan grande y aparte de eso, no estaba encapsulado, ya había hecho metástasis, ya se había ido a los pulmones y lo tenía en los ganglios linfáticos, en parte del estómago. Y pues fue bastante difícil porque ahí los dos pues lloramos, nos abrazamos y no queríamos decirle nada a nuestros hijos todavía, sino que pues le pusimos una pequeña excusa. No le mentimos del todo, no se lo ocultamos del todo. Nunca le dijimos que yo tenía metástasis, porque no queríamos preocuparlo, porque yo sé que ellos googlean y yo sé que iban a buscar, ¿qué es metástasis? Espérate. Y les iba a afectar. Entonces, pues sí le dijimos que mamá pues, tenía una masita que no se podía operar y tenía que tomar tratamiento. ¿Cómo, verdad? Yo creo que hay una palabra bien clave siempre y es la fe. La fe yo creo que de verdad sí mueve montañas, sí puede. La fe es capaz de hacer lo que muchos tal vez no creen. Pero la fe sin obra es muerta. Esa obra, yo sé que tal vez fue difícil, pero fue posible. ¿Cómo, verdad? Porque muchas veces la gente piensa que porque o son pastores y están, ¿verdad? Tienen que ser perfectos cuando no es así. Y aquí es donde vemos que también son humanos como nosotros. ¿Qué tan difícil fue como madre, como esposa, como familia, digerir esa noticia? Pues fue horrible, para empezar, ¿verdad? Fue bastante difícil. Esas primeras semanas fue muy difícil porque decidirte que tienes cáncer y que el cáncer pues ya hizo metástasis, pues el médico no me había dado una buena esperanza, no me había dado esperanza, sino que pues yo vi el corre y corre de los médicos, la urgencia de ellos de atenderme. Comenzando ya el médico, cuando salí de la oficina fue jueves y ya el lunes yo estaba hospitalizada. El lunes rapidito ya yo estaba hospitalizada, estuve 4 días hospitalizada. Ahí fue que me hicieron un sinnúmero de estudios, me hicieron biopsia para ¿verdad? Para certificar que eso era lo que estaba ocurriendo. Porque el CT sí lo dice, pero pues cuando hacen biopsia, pues ellos saben si es benigna o es cancerosa. Pero fue bien difícil porque uno tiene una familia. Y uno espera estar con esa familia hasta viejitos. Yo recuerdo que yo siempre decía, nos vamos a sentar en el balcón a tomarnos una tacita de café y el chocolate, porque no toma café. Pero yo siempre les decía eso, yo quiero
gozarme mis hijos, gozarme mis nietos. Y fue difícil porque Yavi tenía hijos, pero todavía el pastor Guillo no tenía. Y yo quería ver los hijos de Guillo, los hijos de Yair. Así que pues, fue bastante difícil, ¿verdad? De digerir esa noticia. Y no te niego que al principio pues me turbé un poco, cuestioné, porque uno dice, pero es que yo lo estoy haciendo bien, ¿sabes? Yo no le hago daño a nadie, yo estoy bien, hago las cosas bien. Y que te den una noticia así, pues es chocante, choca, pero más adelante con los días yo pude entender que lo que había llegado a mi vida no era para muerte, sino que era para vida. Yo había entendido eso, pero al principio no lo pude ver así. Era como si hubiera tenido una venda en los ojos, a pesar que aquí daba lo mejor de mí y llegaba con mi buena sonrisa, pues estaba afectada, lloraba todos los días, a cada rato. Era bien difícil porque yo no podía ver ni a la cara a mis hijos porque tenía que irme. Y recuerdo, voy a darle este testimonio, recuerdo cuando estuve hospitalizada que mis hijos fueron a verme. El pastor Guillo fue, la pastora Nati, fueron 2 o 3 de la casa también. Pero una parte que me dolió tanto, fue cuando ya me habían hecho unos estudios y llegaron a mi cuarto como 4 médicos, eran como 4 o 5, porque ellos estaban aterrorizados con mi diagnóstico. Y Yair estaba en el cuarto. Yair estaba en el cuarto y yo no quería que él se enterara. Y recuerdo que creo que estaba Jeremiah y el apóstol también estaba. Y yo le dije, sáquenme a Yair. Yo les hacía señas, sáquenme a Yair. Porque si Yair llegaba a escuchar el diagnóstico que los médicos me iban a dar en ese momento, él se hubiera quebrantado allí también. Y yo pues lo protegí, lo guardé. E inclusive, hasta en mi tratamiento, nunca permití que me viera sin pelo, siempre en la casa, siempre tenía mi gorrito puesto. Bueno, ninguno de mis hijos nunca me vieron así. O sea, yo preferí mejor, pues, que ellos no se quedaran con esa imagen. Y tenemos imágenes de los resultados Sí, todo. yo traje, desde que comenzaron mis estudios, donde no se ve muy bien, pero recuerdo que el primero, ahí es donde sale, ellos siempre me hacían CT de pecho y de abdomen. Y fue ahí donde salió, que salió la masa, el tumor, y lo que tenía en los pulmones. Creo que ahí fueron el de pecho y el de abdomen, que puede seguir pasando hasta donde me hicieron un PET, que son un PET scan, es ahí donde sale, donde está el cáncer en sí. Y yo quiero que ustedes puedan ver esas imágenes, pásala. No sé si se ve ahí, donde usted ve esa claridad en esas imágenes, es ahí donde estaba el cáncer. En esta parte de aquí, donde ven esa mancha bien grande, ahí estaba el tumor. Ahí estaba el tumor. Este es el de los pulmones. Ya ahí, no recuerdo cuántos centímetros eran. Gloria al Padre que los exámenes de pecho no había tomado un tamaño
muy grande. ¿Ven ahí? Donde están todas esas manchitas, ahí estaba el cáncer regado. Wow. Qué hermoso es ver cuando muchas veces la ciencia, Nunca se los había mostrado a mis hijos, ahora es que lo van a ver. muchas veces vemos cómo la ciencia desafía el poder de Dios. Y podemos ver cómo el poder de Dios, de un padre, se materializa de tal manera que muchas veces pensamos que estamos exentos a pasar pruebas por creer en Dios. Y ahí es cuando entendemos que hay procesos que tienen que llegar para que más personas se sientan identificadas. Así mismo es. Y esto llegó, pero ya se fue. Amén. Así mismo es. Ya se fue. Y el hecho de saber que existe un Dios un Padre, que muchas veces nos permite ser procesados hasta lo último, pero siempre, siempre y siempre hay una intención detrás de todo. Amén. Y es que ahí hay un testimonio para todas esas personas que están pasando por algo. Tal vez no sea cáncer, tal vez sean otras cosas. Pero si el Padre lo hizo con ella, también lo puede hacer contigo. Amén. ¿Cómo te sientes ahora? No, ahora estoy feliz. Ahora estoy feliz. Le doy tantas gracias a mi papá que lo hizo una vez más, que me dio esa oportunidad de hacer tantas cosas porque tenía tanto por hacer. Recuerdo muchas veces, el apóstol fue muy bueno conmigo en este proceso. Él me acompañó en todo momento, fue mi paño de lágrimas. Muchas veces tuve que irme al cuarto a llorar para que Yari no me viera. Tuve que llorar, tuve que clamar, porque no es lo mismo orar que clamar. Tuve que clamar, tuve que levantar mi voz, porque en un momento al principio yo le dije al Señor, Señor, pasa de mí esta copa. Pero pude entender que no era mi voluntad sino la tuya. No era mi voluntad, no era lo que yo quería. Era lo que el Padre quería conmigo. Y ya Él me había visto. Una vez Dina me acompañaba, mi escudera me acompañaba a las citas. Y ella sabe que cada vez que yo salía de esas citas, yo salía destrozada. Porque el médico nunca me dio una buena noticia. Todo eran noticias malas. Y yo me iba al carro y lloraba y lloraba y lloraba y me desahogaba con ella antes de llegar a casa. Y ella me decía, ma, pero si es que yo tuve un sueño contigo y yo te vi predicándole a miles de mujeres. Y como si el Padre me mostró eso, tu vida va a acabar aquí. No, tú tienes mucho por hacer. Y eso es lo que quiero. Quiero alcanzar muchas vidas, quiero alcanzar muchas mujeres, quiero alcanzar muchas personas, porque donde muchas personas piensan que se ha acabado, no, hay mucho por hacer, hay mucho camino por recorrer, hay muchas vidas que alcanzar. Y yo quiero, próximamente, yo quiero escribir un libro. Amén.
El Padre ha puesto eso en mi corazón. Quiero escribir un libro porque quiero llegar a todo el mundo, pero en especial yo quiero hablar a la mujer. Decirle a la mujer que no todo está perdido, que hay esperanza, que hay sanidad, que hay liberación, que hay muchas ganas, que hay que echarle ganas a la vida. No podemos dejarnos derrumbar por situaciones. Y no es que esté desvalorizando lo que te sucede, porque cada cual tiene una situación en particular. Si no es de salud, es emocional, es económica. Siempre atravesamos por cualquier situación. Pero yo quiero decirle a los hijos de esta casa, quiero decirle al mundo que hay esperanza, que no podemos perder la esperanza, que no podemos perderla, que tenemos que seguir hacia adelante con la mejor actitud, con las mejores ganas. Aunque por la mañana nos levantemos como nos levantemos, pero nos miramos al espejo y le decimos al Señor, somos bendecidos, somos amados, somos aceptados, porque somos hijos de papá. Amén. Y el Padre lo hizo una vez más. Yo creo que aún a la distancia, aún cada persona que está viendo este video, este podcast, cada persona que está ahí sentada, pueden ver que para el Padre no hay límites. Que tal vez no es el tiempo, pero Él lo va a hacer. Amén. Y este es uno de esos testimonios que uno dice, Dios es tan poderoso porque Amén. cuando la ciencia dice todo lo contrario, Él solamente espera un momento. Ese momento en el que ellos digan, ya, aquí va a acabar todo. Y en ese mismo momento es que Él dice no. El Padre Estamos dice, empezando. aquí está empezando todo. Amén. Yo quiero agradecerte más porque este testimonio yo sé que impactará muchas vidas. Amén. Y yo creo que con solamente una persona haberlo escuchado, una familia puede enterarse. Y por Amén. una familia, muchas personas más pueden enterarse de lo que el Padre ha hecho. Así que yo creo que más allá también de un micrófono, yo creo que tu vida es un testimonio. Y tú estás predicando cada día con tan solamente vivir lo que viviste. Y cada persona predica cada día. Amén. No necesitas un micrófono para predicar, porque todas las personas aquí somos un milagro del Padre. Amén. Así que, mamá, te agradezco un montón por aceptar la invitación, por escogerme a mí para ser la primera persona que te pueda entrevistar. Yo me siento tan feliz por eso también y me siento honrado. Te agradezco un montón, te amo y te bendigo. Amén. Yo creo que para ir finalizando, yo también creo que hubieron unas personas que así como ustedes están para mí, yo creo que siempre hay unos padres espirituales que nos respaldan y siempre estuvieron ahí presentes. ¿Qué le dirías a tus padres espirituales, el apóstol Rafael Mojica y Claribel Mojica? Pues mira, nuestros padres espirituales en este proceso, ellos estuvieron presentes, estuvieron muy presentes. Ellos siempre estuvimos en comunicación, siempre para darnos una palabra, fuerzas, ¿verdad? Para podernos expresarnos cómo nos sentíamos. Siempre nos llamaban, e inclusive ellos viajaron a Puerto Rico y ellos querían vernos, querían verme. Ellos tuvimos una reunión y allí también nos impartieron, ¿verdad? Una palabra. Y les agradezco mucho, les agradezco porque nosotros también, ¿verdad?
necesitamos a alguien que nos ministre y a alguien que nos dé una palabra de aliento. Yo les agradezco un montón, les agradezco mucho, los amo con mi corazón, los honro y les bendigo de manera especial. Amén. Yo creo que ya podemos dar por culminado este podcast porque yo creo que cada persona pudo escuchar las maravillas que hizo Dios, las maravillas que sigue haciendo Dios y que va a seguir haciendo Dios. Así que vuelvo y te agradezco un montón, te doy mil gracias y te honro y te bendigo. A mi papá espiritual, el apóstol Jesús López, también te amo, te honro y te bendigo. Así que nada, corillo, dale like a este contenido, compártelo con alguien, no te quedes con la bendición que el Padre ya te entregó. Comenta cuál fue la parte que más te ha impactado y bendice a más personas. Los bendigo.